¿Qué tal? Buenos días a todos. Seguimos con nuestra serie de videos de observación y práctica docente. Ya si bien hemos analizado algunas temáticas que tienen que ver con su práctica profesional, su futuro, su formación intelectual y demás saberes que ustedes deben llevar a cabo, seguiremos abordando ese tipo de tópicos por el momento en que no están ustedes en práctica formal en campo. Si bien este periodo debería ser este mismo, pero estaremos abordando algunos tópicos que tienen que ver con lo que ustedes están generando de sus experiencias, de sus vivencias fuera de la normal. Es decir, dentro o in situ de su escenario de prácticas. Y básicamente en este momento nos centraremos en la práctica profesional reflexiva, este sentido de reflexión que genera cuando nosotros vamos y hacemos una labor. Es decir, cada vez que nosotros como docentes vamos a dar clases, hacemos esta labor, llegamos con nuestros alumnos, llegamos con ustedes y trabajamos de tal o cual forma, tal o cual estilo que cada quien de nosotros tenemos, ahora tenemos que analizar qué se obtiene de todo esto que hicimos. Porque de otra forma, ese es uno de los quizá pecados o de las deficiencias que llegamos a tener los formadores o los normalistas o básicamente los no universitarios. Es decir, trabajamos mucho, hacemos mucha práctica de campo, pero pocas veces reflexionamos de nuestro trabajo docente. Es decir, hay que irnos quitando este estigma de que únicamente el docente es bueno para dar clases y en el mejor de los casos algunos de ellos. Quizá no todos tengamos ese talento, dar clases. Pero ahora la diferenciación es con respecto a otras carreras, otras profesiones, otras formaciones, que también investiguemos, indaguemos, estructuremos y generemos este conocimiento. Es decir, dejar un legado, dejar una investigación sobre nuestro trabajo docente, sobre nuestra praxis docente. Por ello es de suma importancia que analicemos, indaguemos y estructuremos, es decir, volvamos a nuestros pasos a ver qué hicimos en la práctica, qué hicimos en el campo, para que nuestra investigación reflexiva sea en función a nuestra práctica docente, nuestro trabajo docente de todos los días, y no nada más se quede en un ámbito teórico, un poco supuesto, un poco en este sentido, sino que cada uno de ustedes su trabajo, ya desde el primer semestre, debió de haberles permitido esto hasta el día de hoy, para poder hacer un comparativo estructurado y formal de lo que hicimos hace mucho tiempo a lo que estamos haciendo actualmente. Entonces, cambios, mejoras, áreas de oportunidad, saber qué fortalezas, qué deficiencias tengo, que de otra forma ya quizá en clase abordamos un poco de esto, si bien llegan a recordar el perfil de egreso de ustedes como normalistas, es decir, qué tan cercanos estamos de consolidar y de lograr esta parte. Para ello, es decir, necesitamos hacer una reflexión de nuestro trabajo. Y si analizamos un poco la palabra jugando con el sentido estricto del término reflexión, podemos verlo como re, esta vuelta, este volver a hacerlo. Este prefijo re siempre lo vemos como el volver a hacer. Flexión, generar movimiento, como las flexiones de ejercicio, demás que podemos llegar a cabo, con un comparativo muy pequeño, un poco burdo, pero es decir, cuando reflexionamos, es decir, volvemos a movilizar estos saberes, estos aprendizajes que tuvimos antes. El punto es que es complicado esto, o sea, porque realmente actuamos casi siempre como maestros por inercia. Todos los días ya sabemos en el mejor de los casos qué vamos a hacer y no volvemos a ver o no analizamos qué hicimos bien, qué hicimos mal de nuestro trabajo, nuestra práctica, qué nos está funcionando, qué no nos está funcionando para hacer esto. Por ello es importante que el docente se vuelva un ente reflexivo, un personaje crítico, analítico y reflexivo. Esta triada ya la mencionamos en un video previo de esta serie con ustedes, pero el punto vuelvo a hacer este hincapié. Y nosotros ya lo logramos, ya somos críticos, analíticos y reflexivos, ya tenemos este alto nivel de criticidad, de opinar, de criticar, de argumentar, del qué pasó, dónde pasó, no estoy de acuerdo, ¿qué puedo abonarle? Es decir, para no creer todo lo que me digan siempre, para no creer lo que me digan los maestros, no creer lo que me digan los videos de los maestros, es decir, hay que analizar y hay que tener este alto sentido de criticidad. Obviamente por ello, para esta parte, tenemos que tener un discurso muy estructurado, muy elaborado y muy leído también, muy estructurado en el sentido de que ya fuimos, pensamos, reflexionamos de nuestras ideas, es decir, está bien aventar las ideas a la primera,
como primer planteamiento. Pero, ¿y si no estaban correctas estas ideas? Entonces hay que reflexionar sobre ellas, porque también, de trillada frase que dice que es de sabios cambiar de opinión. Puede ser, quizá. El punto de esto es, cuando cambiamos de opinión, quiere decir que de una otra forma debimos de haber hecho una reflexión previa de todo lo que pensamos, porque de una otra forma ustedes seguramente ya no piensan igual que como pensaban hace algunos semestres, algunas semanas, inclusive hasta antes de algunas clases con algunos docentes que hayan tenido en su formación académica. Es decir, te ayudan a cambiar el chip, el pensamiento. Tenemos gente que nuestra formación académica desde el preescolar inclusive hasta la carrera, hasta la profesional, nos han marcado, que se han ganado el mote de maestros, de que tú dices, quiero saber cosas como este señor, como este personaje, quiero, por así decirlo, seguir el camino que él ha hecho. Obviamente, si alguno de estos maestros ha ganado ese mote, quiere decir que él tampoco se va a quedar con esta idea únicamente y va a seguir preparándose, estructurándose, creciendo para poder seguir aportando. Y bueno, entonces, recapitulando esta parte, los docentes reflexivos tienen que tener, primero, para continuar este video, 3 características fundamentales. La primera de ellas, la que casi como docentes casi nunca tenemos. Número 1, la mente abierta. Es decir, pareciera que socialmente todo el mundo cree que nosotros tenemos la sabiduría absoluta, el conocimiento total. Y llega el momento en que no nada más la gente lo piensa, el docente se lo cree o se quiere autoengañar con esta idea, que lo que él sabe, lo que él ha aprendido, es la panacea, es la sabiduría. Paréntesis, busquen qué significa panacea en su pequeña tareita para agregar. Continuando entonces, a veces el docente piensa que es la panacea lo que él sabe, que es todo, absolutamente. Y como tal, nos cerramos muchísimo a las ideas de los demás. Nos cerramos demasiado a escuchar. A veces quizá nada más oímos, a veces ni eso. Es decir, nosotros como maestros, no importa la edad que tengamos, 10 años de servicio, 20, 25, 40, seamos jubilados, seamos patrimonio de la nación magisterial, no importa esto. Es decir, tenemos que tener siempre lo que va de la mano con la mente abierta, la humildad. La humildad para decir, ¿saben qué? Me equivoqué, ¿saben qué? La regué. Y, ok, gracias por el dato que tú me estás dando, no lo sabía. Apelo y apoyo tu conocimiento. Por ello, la mente abierta es una característica fundamental de cualquier docente reflexivo, de la práctica docente reflexiva. El primer gran punto es tengamos la mente abierta, porque va a llegar tarde o temprano, seguramente más temprano que tarde, alguien que sepa o que tenga más conocimiento que nosotros y nos va a poner en nuestro lugar, demostrándonos que realmente no éramos esta panacea de la sabiduría, de la química, de la física, de la historia, de la formación cívica, del español, de la matemática, de la biología, de cualquiera de las áreas de ustedes, del inglés, es decir, siempre encontraremos a alguien que tenga más conocimiento que nosotros y a veces no tenemos que buscar tanto. Alguien encontrará las palabras idóneas para ponernos nuestros pies en la tierra. Bueno, es decir, esta mente abierta podemos catalogarla como ese deseo activo de tomar puntos de vista, prestar atención a las alternativas, todo lo que encontramos, aceptar los puntos fuertes y las limitaciones de las distintas maneras, limitantes de cada quien. Hay que escuchar, hay que ser empático, hay que ser inclusivo, porque básicamente este individuo que está abierto, que no intenta ser el portavoz de todo el mundo, que él es el que lo sabe y los demás deben estar detrás de él, básicamente tenemos que estar en la capacidad de esta escucha. Es decir, si bien como docentes tenemos todas las miradas a nuestro alrededor, porque de otra forma, nosotros que trabajamos con ustedes en la normal, estamos bajo el escrutinio y ustedes todo el tiempo están observándonos, analizándonos, midiéndonos si sabemos, si no sabemos, si vamos a entretenerlos. Es decir, ustedes saben en su formación realmente. ¿Y cuántos maestros tienen la humildad de decir, te escucho, quiero escucharte? ¿Y cuántos maestros únicamente llegan y su clase es unidireccional de aquí para allá, se acabó y te callas, ¿no? ¿Y cuántos realmente tienen la costumbre de preguntarles, de cuestionarlos, de interpelarlos,
de provocarlos emocionalmente, de como esa provocación intelectual. A ver, dime tú qué piensas, quiero escucharte, dime más, maestra, dime más. Eso me interesa, a ver, dime más. Son palabras que a veces como maestro no tenemos en nuestro léxico. Nos cuesta un barbaridad de trabajo de decir, maestra, compañera, dígame más. Bueno, el segundo punto de estos tres, la responsabilidad. Es decir, esta habilidad que tenemos de responder ante la problemática. Esto podemos entenderlo como responsabilidad. Y esta responsabilidad básicamente va a implicar considerar con demasiada atención, poner esa atención brutal cuando ustedes hablan, las consecuencias de cada acción. Es decir, hay que tomar en consideración, tomar en cuenta las consecuencias de cada acción. Eso es cuando un maestro es responsable. Es decir, como mi responsabilidad, ¿qué pasa si yo no les doy clase? ¿Qué pasa si no subo los videos, si no les fomento algún conocimiento? Es mi responsabilidad, porque sé las problemáticas que genera después en la formación académica. Es decir, tengo una responsabilidad para cada uno de todos ustedes del salón de clases, así sea aula virtual. Tengo una responsabilidad ética y moral de buscar enseñarles o transmitirles algo desde mi ignorancia, desde mi poco conocimiento. Ahí va. Por eso esta parte. Es decir, requiere algunos puntos de esta responsabilidad. Responsabilidad personal, es decir, esta responsabilidad personal, los efectos de la enseñanza, básicamente sobre el autoconcepto de los alumnos, qué conocemos de ellos, qué características sabemos de ellos. No nada más, ya no estamos en la época, querramos o no querramos, de decir yo llego al salón de clases, doy mi clase y me salgo. Estamos obligados moralmente a involucrarnos de una forma más emocional, más quirúrgica con nuestros alumnos. Este autoconcepto, porque trabajamos con personas, de preocuparte y ocuparte de ellos, cómo estás, qué te está pasando, qué piensas, qué sientes. Suena muy trillado, pero a veces por eso muchos manejamos el discurso de hija, hijo, compañero, porque de otra forma, ahí, al estar bajo nuestra responsabilidad, no importa que sean adultos, sean ustedes, tenemos una responsabilidad para con ustedes, están bajo nuestro cobijo, tutela o cuidado, no cayendo en la idea paternalista de todo es mi responsabilidad y nada es tuya. O tú como alumno, el maestro está obligado a darme todo el conocimiento y yo no tengo ninguna responsabilidad, ¿no? Pero tenemos esta parte que nos vinculamos emocionalmente y ustedes en práctica se dan cuenta que a veces haces clic rápido con los alumnos, a veces te vinculas empáticamente, te inmiscuyes sus problemáticas y quisieras solucionarlas. Aquí importante, tampoco vamos a solucionar la vida de los demás, de nuestros alumnos, pero sí podemos incidir de forma positiva en una mejora para ellos. Siguiendo con esta parte, tenemos también responsabilidades académicas. Es decir, los efectos de la enseñanza no nada más es me caen bien, me llevo bien, son mis hijos, mis alumnos, mis bodoques, como querramos verlos. También tenemos la responsabilidad de la enseñanza académica. No nada más es llevarme bonito y abrazarlo y apapacharlo. También recuerden que me pagan fundamentalmente por mi formación o me están educando, en este caso de ustedes, por la responsabilidad académica. Transmitir conocimiento, transmitir cultura, transmitir lo que es de tu especialidad. Es decir, no perdamos de vista esto, porque también la clase se puede volver un carnaval. Y si no enseño nada, ¿qué consecuencias tendrá esto entonces? Bueno, continuando entonces. Aparte de esto, siguiente, las responsabilidades sociales y políticas, básicamente, son estos efectos que tenemos para examinar más de los planes y programas, es decir, esta reforma educativa con contenidos curriculares, está adecuado a lo que nos está pidiendo actualmente las nuevas reformas. Ya no podemos seguir enseñando igual que como enseñaron a sus padres o a sus abuelos. Es decir, aún cuando me mencionan a mí que somos del mismo plan y programa que ustedes, tenemos que modificar prácticas. Es decir, estas cosas que estamos haciendo en este momento, en mi época no se daba, era imposible, impensado por los medios, por la formación del docente, por mil formas. Y bueno, tercer punto, ya mencionamos la mente abierta, la responsabilidad. Tercer punto, la honestidad. Somos honestos, lo entendemos de esta parte. La honestidad tiene dos componentes fundamentales. La mente abierta y la responsabilidad. Es decir, es una resultante, un resultado de lo que acabamos de mencionar previamente. Son componentes centrales de la vida personal del maestro reflexivo. Es decir,
Es esta honestidad la que nos va a permitir examinar nuestras propias creencias, volverse un profesor reflexivo, es un proceso que en esencia no tiene final, es decir, estamos aprendiendo todo el tiempo, estamos conflictándonos todo el tiempo, hice bien esto, mejoraré aquello, mis contenidos, inclusive nuestros contenidos de especialidad van cambiando, lo que alguna vez fue ya no es, tenemos que estar actualizándonos de los mismos temas, de nuestros temas hay que estar pensando, analizando y criticándolos todo esto, ¿no? Bueno, continuando entonces. Tenemos tipos de acciones educativas en este momento. Estas acciones educativas se relacionan con las tendencias en que los educadores o las instituciones, las escuelas, dígase, llevan el conocimiento a los alumnos. Es decir, estas acciones educativas son como las escuelas, los planes y programas tenían presupuestado hacer algo y llevarte el conocimiento a ti. Hemos pasado por muchas de ellas, haciendo un apartado distinto a lo que acabo de mencionar previamente. Anteriormente a esto, tenemos esto, las acciones tradicionales, por las cuales la educación se rige principalmente por modelos basados en las costumbres y las tradiciones, las divisiones sociales, culturales, los comportamientos ritualizados. Es un ritual, algo que ya se hace y no se cuestiona. Donde la educación fundamentalmente se enfoca en los valores cotidianos y el sentido común. Es decir, es únicamente eso. Siguiente punto. Las acciones afectivas, en las cuales las conductas se guían por aquellos afectos, como acabo de mencionar, y la simpatía entre los actores que intervienen, actuando y dejando actuar a los demás, siempre con base a la afectividad. Es decir, lo que acabo de mencionar previamente hace rato. La escuela, la educación se basa en el cariño, en el afecto, en el apapacho, en esta parte de estar juntos, básicamente. Es lo más importante, este lugar, que la escuela, que el centro educativo se centre en esta parte socioafectiva. Siguiente acción, tercera acción, la acción instrumental, donde las actividades son conducidas por objetivos específicos. Van mediante algunos comportamientos observables. Se apoya en el condicionamiento y se actúa de acuerdo con reglas o técnicas o metodologías del comportamiento. Considera la educación como una tecnología, es decir, como en los aparatos tecnológicos. Tiene que hacerse así, así, así y así. Como la conducta, tipo perrito pavloviano, va a cambiar su conducta y va a funcionar así. No entremos en la parte emocional, simplemente actuamos como máquinas, como conductas. Quiero que se haga esto, por esto y por esto. No me importa la parte del ser humano. Siguiente tipo, cuarto tipo de acción, la acción estratégica, donde las actividades típicas se llevan a cabo en grupos mediante la interacción para alcanzar un objetivo común, actuando de acuerdo a reglas paradigmáticas, a paradigmas, básicamente. Lo que mencionamos en clase. Considera la educación como un arte. Es decir, aquí en la parte estratégica es como se maneja la guerra muchas veces. El arte de la guerra de Sun Tzu, un libro hermoso para leer en algún momento, te permite prever, ir adelante. Algunos de ustedes quizás ya leyeron El Príncipe de Maquiavelo, funciona eso. Generar estrategias, generar pensamiento, análisis. Quien ha leído a Sun Tzu y a Maquiavelo puede hacer que el que tiene adelante haga lo que él quiera sin que el otro se dé cuenta. Es un arte esta parte. La estrategia, no necesariamente la manipulación. Puede ser un efecto colateral, un daño de esta parte si somos tanto perversos para enfocar la estrategia, pero también funciona así. Fundamentalmente la educación es un arte, es una estrategia como tal, para que mediante mil y un mecanismos logremos que ustedes aprendan algo, pese a nosotros como educadores. Si llegamos a ser educadores, claro está. Siguiente, acciones normativas, las cuales se guían por normas y valores, únicamente normas y valores, siendo importantes las reglas, el orden, la estructura. Se acabó. Y ustedes checarán que todas sus clases tendrán características de lo que acabo de mencionar. O sea, todos lo vamos vinculando a la práctica docente. ¿Cómo estamos aterrizando nuestra clase? Básicamente. Siguiente acción, la acción dramatúrgica, el drama, la cual se basa en la negociación y la actuación de los roles sociales. En cada parte se corresponde considerando la educación como una interacción social. Es decir, la escuela donde nosotros trabajamos todos los días en la normal es una gran obra de teatro, una gran pista en donde ustedes interactúan conmigo, yo interactúo con ustedes y montamos algunos papeles de interacción social, de diálogo, de estructura,
de discurso, de romanticismo, de arte, de tragedia, que también en la escuela, el salón, es un gran escenario, es una gran carpa. Y ustedes y nosotros somos esos pequeños grandes actores de este arte, porque también para actuar, para hablar, para estructurar, para hacer este monólogo, este diálogo y demás, es un arte y ustedes tendrán que desarrollarlo. Es decir, piensen cuántos de nosotros estamos capacitados o cualificados para ya pararnos en un escenario y aventarnos todo nuestro diálogo, nuestro monólogo y tener al que tienes enfrente cautivado. Es decir, el hablar y el enseñar es un arte y ustedes tienen que ser esos artistas. Analizaremos un poco de esto después en clases. El séptimo, que tiene que ver con todo lo que estamos mencionando previamente, es la acción expresiva, donde se expresa la subjetividad, la pedagogía se vuelve personalista, se expresa básicamente lo que se ve, se busca argumentar y reflexionar. Es una práctica reflexiva, argumentada, declarativa, considerando la educación como una expresión de sí mismo, es decir, salimos al escenario y actuamos, que va vinculado con lo anterior, somos expresivos por los cuatro costados, o deberíamos serlo, es decir, un maestro que no tiene el don de la palabra, el diálogo, la expresión, estas mímicas, esta corporalidad, le va a costar mucho más trabajo, porque infelizmente ya quedó atrás el tiempo de la direccionalidad. Yo recito el conocimiento y tú te lo memorizas. Complicado, pero bueno. Y el último que está vinculado con todo lo demás, octava acción, acción comunicativa, donde los actores, básicamente maestros, alumnos, directivos, padres de familia, quien tengamos, se consideran como iguales. Como siempre les he dicho, ustedes son mis colegas, mis compañeros. Puede suceder dentro de una educación democrática, que es lo que tratamos de hacer en clases, siempre buscando que todos participen, que todos saben, que ninguno es más, que ninguno es menos en el salón de clases. El diálogo, pero eso sí, para esta democratización, el diálogo tiene que ser argumentado. Si yo te voy a dar la oportunidad como maestro, al alumno, de hablar, tienes que argumentar, tienes que demostrar y responder a esta confianza que te estoy brindando para que pueda decirse que estamos en igualdad de condiciones, si no, es más complicado. Bueno, la educación básicamente se va a considerar un acto de comunicación, un acto de amor casi. Bueno, continuando entonces, agradezco su tiempo prestado para este pequeño videito con el cual terminamos esta sesión. Gracias por todo, seguimos comunicándonos por las demás redes, WhatsApp, YouTube y las mismas que ya conocen de Classroom. Sigamos en contacto, un placer estar con ustedes y espero que sigan bien en sus domicilios, con su familia. Sigan en contacto y sigan enviando sus actividades. Gracias por todo, seguimos en contacto. Bye.